comienza a descender al avión recordándonos algunas cosas y recordando quién Él es como ministro del Evangelio. Y Él comienza diciendo: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy convencido, dice Él. Ya hemos estado estudiando, ya hemos estado estudiando la teología y todo. También hemos estado estudiando cómo se ve esto en cuanto no nos juzguemos los unos a los otros, edifiquemos los unos, busquemos la unidad, amémonos los unos a los otros, sirvámonos los unos a los otros, no juzguemos a nuestro hermano por amor al hermano que tiene flaquezas, pongamos a un lado nuestra libertad. Todo eso lo hemos estado viendo, cómo debemos de vivir el Evangelio. Entonces Pablo dice que él está convencido de que ustedes ya están llenos de bondad. Cuando yo miré eso, dije yo: wow, qué palabras de Pablo. Ustedes ya están llenos de bondad, porque la realidad es que nadie es bueno. La Biblia es clara al decir que nadie es bueno, que no hay bueno ni tan siquiera uno. Pero Pablo dice: yo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. Bueno, esa bondad solamente se puede dar, mis amados, no por nosotros mismos, porque nadie es bueno. Pero esa bondad se da cuando vivimos en la voluntad del Señor. Cuando somos salvos, cuando Dios nos da nueva vida, el Espíritu de Dios habita en nosotros y empieza a transformar nuestra manera de ser. Y Pablo entonces ahora al final dice: estoy convencido de que ustedes ahora están llenos de bondad. Mis amados, ojalá que sean las palabras para la iglesia Crossroads el día de hoy. Estoy convencido de que después de haber ido a través de la carta de Romanos por 10 meses, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. No la bondad propia, porque no tenemos una bondad propia. Somos personas egoístas, malas, orgullosas. Pero a través de lo que Cristo, si permitimos que Cristo, el Espíritu Santo, more en nosotros, transforme nuestra vida, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. Y esa es la manera en que debemos expresarlo también a los demás. En nuestra casa, en nuestro hogar, somos bondadosos con nuestro cónyuge, somos bondadosos con nuestros hijos, somos bondadosos en el trabajo, somos bondadosos donde quiera que estén, no por nosotros, sino por la obra que Cristo y su Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y después Pablo dice: y también estoy convencido de que ustedes están llenos de conocimiento. Wow. Qué palabras de Pablo, ¿no? Y en verdad también me gustaría, como pastor, quisiera decir aquí en esta iglesia, estoy convencido que no solamente están llenos de bondad, pero están llenos de conocimiento. Ahora, ¿de cuál conocimiento está hablando Pablo? No está hablando del conocimiento que obtenemos en la escuela, del conocimiento que tenemos en el trabajo, en lo que hacemos, del conocimiento que está fuera. Él está hablando del conocimiento acerca de quién es Cristo y cuál es la voluntad de Cristo para nosotros. Él dice: ustedes ya saben, ustedes conocen esto, dice Pablo. Mis amados, espero que aquí en Crossroads seamos personas que estemos sedientas, hambrientas por llegar al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Hay muchas maneras que nosotros como iglesia lo hacemos, o lo podemos hacer leyendo, estudiando, escudriñando, profundizando en las escrituras. Y tenemos aquí como iglesia grupos pequeños tenemos grupos pequeños que le llamamos grupos de discipulado. Ahí los hombres, uno de los hombres el otro día estábamos teniendo una conversación y me dijo: pastor, este hombre era de nuestra iglesia, es parte de esos grupos que nosotros llamamos grupos de discipulado. Y me dice: nunca había crecido tanto en la palabra del Señor como estos meses. Y dije yo: wow, gracias a Dios. Tenemos grupos de vida los domingos por la mañana, tenemos grupos de estudio los miércoles por la noche. Me encantaría verlos a todos en esos grupos, conectados de alguna manera en esos grupos, porque es ahí donde realmente empieza el crecimiento. El escuchar al pastor los domingos es bueno, gracias a Dios, porque tenemos este tiempo de la palabra de Dios.
Pero el poder escudriñar juntos más profundamente la palabra es lo que nos va a dar más entendimiento de las cosas de Dios. Vamos a crecer más, vamos a llenarnos más del conocimiento de Dios, y entonces el Espíritu Santo va a poder recordarnos más de lo que conocemos, para entonces que nuestras vidas puedan cambiar. ¿Ve cómo trabaja? Porque si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos su voluntad, no conocemos a Cristo, pero queremos cambiar, ¿cómo vamos a cambiar si no conocemos nada? Vamos a tratar de cambiar en nuestras propias fuerzas. Inclusive podemos ir cambiando en la manera incorrecta de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es importante, y me encanta que Pablo dice: wow, ustedes ya están llenos no solamente de bondad, pero también de conocimiento de quién es Cristo, su voluntad, su propósito. Y una vez que estamos llenos de bondad, y una vez que estamos llenos de conocimiento, entonces Pablo dice lo siguiente: capaces de amonestarse los unos a los otros. Wow, ya ese es otro nivel, pues. No solamente ya están llenos de bondad y llenos de conocimiento, pero debido a eso, ahora son capaces, dice, de ayudarse el uno al otro a crecer, de amonestarse. Cuando ves al hermano que está pasando por una situación, estás ahí para animarle, para darle una palabra de aliento. Pero también estás ahí cuando ves al hermano que no está muy bien yendo en el camino del Señor. Estás ahí para ayudarle a regresar a través de la palabra, a través de la bondad y a través del conocimiento que Dios nos ha dado. ¿Lo ves cómo trabaja? Y él dice que ya estamos entonces listos para animarnos el uno al otro, para edificarnos el uno al otro, para enseñarnos el uno al otro, para amonestarnos el uno al otro, para animarnos el uno al otro. ¿Estamos ahí, iglesia, nosotros? ¿Está la iglesia, los miembros de Crossroads ahí donde estamos, donde podemos decir: wow, estoy convencido de que en la iglesia Crossroads está llena de bondad, llena de conocimiento, al grado que pueden entre ellos amonestarse, animarse, enseñarse los unos a los otros? Ojalá que esa sea nuestra visión como iglesia, como miembros de esta congregación, mis amados. Después Pablo continúa hablando, dice de que él se atreve, usa palabras como que él se atreve, dice. Le dice: yo les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Esto es importante, mis amados, porque cuando él habla de este atrevimiento, habla de una carga, de una urgencia, de la importancia que es el recordarnos los unos a los otros, mis amados. Esto es importante porque muchas veces escuchamos y somos personas que a veces se nos olvida. ¿Cierto? Es más, algunos dicen de que después de 20 minutos ya usted perdí su atención. Todos los líderes me dicen: pastor, usted necesita recordar su sermón, porque sí, yo predico muy largo. Estoy trabajando ahí, ore por mí, estoy trabajando en eso. Pero si eso es verdad, hermano, yo creo que en 5 minutos usted ya no está conmigo. Algunos se van a ir a dormir, algunos se van a sacar el teléfono. Así es que déjeme recordarle esto antes de perderlo. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Debemos recordarnos. Y él dice: me tomo el atrevimiento. Escuche bien esto es importante. Muchas veces tenemos una sensación, lo cual quiero decir que es algo bueno, pero también puede ser algo contraproducente. Donde creemos de que yo veo que el hermano está mal en algo, o veo que nuestro hermano no está viviendo la vida o haciendo las cosas como debería. O veo algo y dice: no, pero mejor yo me callo, no, mejor yo no digo nada, ¿para qué me voy a meter en la vida? No es mi lugar. Entonces, y muchas veces pensamos sí, y quizás de repente sea eso algo bueno. Cuando Pablo dice que les escribo con atrevimiento, él está diciendo es que es necesario. Hay una urgencia en que yo les recuerde. Necesito recordarte el evangelio. Necesito recordarles cómo deben de vivir. Porque muchas veces se nos olvida. Y mis amados, yo como pastor
ustedes me van a perdonar, les amo mucho y porque les amo, yo les voy a recordar continuamente en su vida lo que Cristo desea de nosotros. Porque es necesario, es recordarnos el uno al otro, recordarnos qué es el Evangelio, recordarnos quiénes éramos sin el Evangelio, recordarnos qué Cristo hizo a través del Evangelio en nuestras vidas, recordarnos cómo debemos de vivir el Evangelio, recordarnos cómo debemos vivir como hermanos el uno al otro, recordarnos los esposos cómo ser un buen esposo, recordarnos las esposas cómo ser una buena esposa, recordar a nuestros hijos, recordar, pero recordar qué, recordar el Evangelio, recordar las enseñanzas de Cristo, recordarnos, es importante, es imperativo que constantemente estemos animándonos a través de la palabra del Señor, recordarnos para que no olvidar, reforzar la enseñanza los unos para los otros, para que no caigamos, no retrocedamos y para que constantemente nos repitamos estas cosas a nosotros mismos y a otros para entonces reforzar nuestra fe, mis amados. Sea atrevido para la gloria de Dios, para que entonces unos a otros realmente nos podamos ayudar a edificar. No como algo ofensivo, no como para juzgar, no como simplemente una imposición propia, sino más bien siendo intrusivo, sí, quizá, pero en amor, en gracia, para la gloria del Señor y para el crecimiento y para en amor a nuestro hermano. Recordémonos los unos a los otros lo que estamos aprendiendo, mis amados. Pablo había sido transformado por la gracia de Jesucristo. Aquellos que conocen la vida de Pablo saben quién era Pablo antes. Conocen su transformación, su momento de transformación y lo que Cristo había hecho. Y debido a eso, él tiene un deseo, un llamado a la misión. Y su posición no fue una que él mismo se autodominó, sino fue un llamado que realmente Dios le hizo. No fue reconocido, llamado por un humano, mis amados. Y la manera en que él hablaba y la manera en que él presentaba el Evangelio no era algo simplemente que estaba basado en ideologías humanas. Y vea que Pablo era un hombre preparado y sin embargo todo su conocimiento que quizás antes él tenía no se comparaba a lo que ahora él predicaba con gran fervor y con gran pasión. Pues estas palabras, ese evangelio, lo que él enseñaba venía a través de la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos ha salvado, si nosotros hemos experimentado esa transformación, esa salvación, de la misma manera en que Pablo lo experimentó, si en verdad nosotros hemos sido cambiados por el amor y la gracia de Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, recordarnos el Evangelio cuando antes éramos enemigos de Dios y sin embargo así Dios nos amó. El recordar, mis amados, de que estábamos lejos de Dios, estábamos en oscuridad, pero sin embargo Cristo nos amó, nos redimió, pagó por nuestros pecados, nos perdonó y nos hizo parte de su familia. Debido a todo eso, mis amados, debemos estar listos, preparándonos para la misión que Él tiene para nosotros como iglesia, creciendo en bondad, ¿se acuerda? Y creciendo en conocimiento, dice la palabra. Y así para poder entonces estar preparados para poder decir algo a alguien. Porque si vamos a dar un consejo, si vamos a presentar el Evangelio, si vamos a compartir una palabra con alguien, asegurémonos, mis amados, que no solamente le estemos dando una palabra basada en una ideología humana, un consejo basado simplemente en una psicología, ideología o filosofía humana, sino que sea en verdad una palabra que venga del conocimiento de Cristo
y que esa palabra que venga, la palabra de Dios en verdad tenga un impacto en las personas. ¿Qué vamos a decir a las personas? ¿Qué tenemos que decir? Yo creo que como iglesia tenemos un mensaje que puede impactar tanto la vida de una persona o de una familia, que puede transformar el curso de esa familia o de esa persona. Lo creo, porque lo hizo en mí, y por eso ustedes están aquí, porque lo hizo también en ustedes. Entonces tenemos un mensaje que darle a las personas, un mensaje que puede cambiar sus vidas. La pregunta está, ¿estamos creciendo en bondad, en conocimiento, para entonces poder llevar ese mensaje? Porque una vez que empezamos a reconocer lo que Dios hizo por nosotros, no podemos quedarnos simplemente con eso. Hay personas alrededor de nosotros que necesitan también escuchar, y por la bondad que ahora hay en nosotros, necesitan escucharlo de nosotros. Porque ¿quién más? Yo no conozco las personas que usted conoce. Usted no conoce las personas que yo conozco. Dios nos ha puesto en lugares específicos para que también ahí las personas que Dios pone a nuestro alrededor puedan escuchar de nosotros. Ojalá que nosotros podamos tener algo que decir a esas personas. Porque 1 de Pedro 2:9 nos recuerda lo siguiente: ustedes son linaje escogidos. Antes no lo éramos, pero ahora lo somos, ¿sí? Él nos escogió. Dice que nos ha hecho un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso es lo que ahora somos. No éramos eso, pero por la gracia de Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso es lo que ahora somos. ¿Pero para qué fin? ¿Para irnos al cielo? Algunos dicen para tener la mansión más grande en el cielo. Dice, ¿a fin de qué? De que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, la razón o el fin, mientras estamos aquí en la tierra, de ser salvos, es para que entonces ahora anunciemos lo que hemos conocido, lo que hemos adquirido, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Podamos entonces a través de nuestra vida y a través de nuestras palabras poder comunicarlo, extenderlo a alguien más, de hablarles de ese Dios que me ha transformado a mí, hablarles de ese Dios fiel del que cantábamos, hablarles de la bondad de Dios que nos persigue todo el tiempo, que aunque estemos en circunstancias, Dios siempre está ahí con nosotros. Y cuando un amigo que no conoce de Cristo esté en una circunstancia, en una situación, nosotros vamos a decir, déjame decirte lo que Dios puede hacer en tu circunstancia, déjame decirte lo que Dios puede hacer en medio de tu vida, de ese problema, porque yo estuve ahí también, y déjame decirte lo que Dios puede hacer y cómo puede transformar esta situación. Eso es lo que la gente está esperando, y muchas veces nosotros solamente nos quedamos con ello. Todos somos parte de este sacerdocio. Pablo dice que él ministra de manera de sacerdote a los demás. Todos hemos sido llamados a ser sacerdotes, mis amados. Todos estamos llamados y todos debemos proclamar, anunciar las virtudes de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Es verdad que hay personas quizás como yo, como el pastor Wilson, como el pastor Juan, el pastor Samuel, que de repente Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo quizás de una manera, una responsabilidad mayor, ¿cierto? Y usted dice, bueno, el pastor es el que tiene que predicar. Bueno, sí, claro que sí. Claro que esa es una responsabilidad que yo tengo, quizá más que usted. Pero eso no le quita la responsabilidad a ninguno de ustedes, mis amados, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a eso, a compartir acerca de lo que Cristo ha hecho con nosotros, a compartir de cómo la gracia de Cristo ha transformado nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, al venir a Cristo Jesús, no solamente te conviertes en un hijo de Dios, pero también te conviertes en un ministro de Dios. Inclusive Pablo a los corintios les recuerda y nos recuerda a nosotros que a todos nos ha hecho embajadores de Cristo Jesús. Un embajador es un representante, ¿cierto? Nosotros somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y como representante, ¿qué vas a hacer? Mientras está ahorita toda la situación
en el Medio Oriente con lo que está pasando en Israel. Ore por la paz de esta región, ore por las familias involucradas que muchas veces o lamentablemente están en medio de situaciones como esta. Pero ore, no sé por qué voy a decir esto, pero oremos por Israel, oremos por la región, que haya paz. Pero oremos de una manera bíblica. Yo les voy a decir de una vez, esto es algo que no va a parar. ¿Okay? Esto no va a parar hasta que Cristo venga. Ya está escrito en la palabra del Señor y así va a ser. Esta simplemente es otra de esas situaciones que ya la Biblia había hablado de eso. Pero oremos por la paz y por las personas que no tienen que estar en medio de esa situación. Pero cuando vemos situaciones como esas, los embajadores, todo el mundo se mueve, hay reuniones, hay esto, hay que hablar, aquel otro, tratando de traer paz o de mejorar la situación. Pues de igual manera nosotros, como embajadores de Cristo, del reino de Dios, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo con otras personas, con otras familias. Entonces, mis amados, hagámoslo, preparémonos para la misión, que nuestra vida siempre esté preparada por la bondad que ahora hay en nosotros, por el conocimiento que ahora hay en nosotros. Seamos obedientes en proclamar y anunciar el Evangelio de Cristo. Y entonces quizás las familias y personas que escuchen a través de nosotros, vea cómo Pablo termina eso. Dice que aquellos que él como sacerdote ha llevado a estas personas, a estos gentiles, dice, que han escuchado del Evangelio, dice, ellos ahora son como la ofrenda que yo ofrezco a Dios. Qué interesante y qué privilegio, mis amados, el llegar el día que el Señor venga o estemos con Él. Qué privilegio será el que tú voltees y mires a la familia que tú le presentaste el Evangelio, que fueron cambiados no por ti, sino por la obra del Espíritu Santo, y ellos caminaron y fueron fieles y ahora están ahí contigo, y dices tú, wow, Dios, gracias por permitirme hablarles a ellos del Evangelio. Esas personas van a hacer tu ofrenda de una manera a Dios. ¿Lo ves? Qué hermoso, qué privilegio, mis amados. Ojalá que todos en verdad podamos, cuando llegue ese momento, podamos voltear a nuestra izquierda y decir, wow, Dios, tú me diste el privilegio. Yo bauticé a aquel que está allá. Wow. ¿Sí me doy a entender? Ojalá que todos tengamos ese privilegio, pero depende también de nosotros, mis amados. Por eso vivamos para el avance de la misión. Es punto número 2. Vivamos para el avance de la misión. Vean lo que dicen los siguientes versículos. Por tanto en Cristo, 17, por tanto en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, por el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Wow. Pablo de alguna manera se gloriaba, se jactaba de lo que había hecho, pero no por lo que él había hecho en sí, o en sus palabras, o en lo que él había hecho en sus fuerzas, sino había un cierto orgullo santo. Dice, orgullo santo, ¿hay orgullo santo? Bueno, sí, déjeme explicarlo. Había cierto orgullo de lo que Dios estaba haciendo a través de él, ¿sí? Lo que Dios estaba haciendo a través de él, de cómo Dios le permitía predicar el Evangelio a los gentiles, de cómo Dios le permitía ver vidas transformadas. Entonces él se sentía orgulloso, otra vez, no de él, porque él sabía, estaba claro que no dependía de él, sino de un orgullo humilde. Es una, ¿qué? Gracias. Pero había un orgullo de decir, wow, gracias Señor por lo que tú me permites ver o hacer.
o por usar mi vida de esta manera. Porque él sabía que él simplemente era un instrumento en las manos del Señor, como todos nosotros lo somos. Pablo dependía de Dios para hacer lo que hacía, mis amados. Llevaba a cabo esa tarea ministerial a la que Cristo le había llamado. Y sabía, estaba claro que era Cristo quien obraba a través de él. Y es Cristo quien obra a través de nosotros. No somos nosotros. Y el hecho que Dios nos use, nos utilice, mis amados, es una prueba del amor maravilloso y el poder y la gloria del Señor. Estar orgulloso de cierta manera de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, mis amados, no es malo si estamos correctos, que es Dios, que no depende de nosotros. Ahora, ¿cómo sé, pastor, si no estoy siendo orgulloso? ¿Y cómo sé que estoy teniendo un buen orgullo como Pablo? Pues dependiendo de nuestra actitud, mis amados, y nuestra motivación al hacer lo que hacemos. ¿Sirves a los demás? ¿Con qué motivación? ¿Con ser visto, por ser reconocido? ¿Vas a un viaje misionero para qué? ¿Para salir en la foto de Facebook? ¿Por qué haces lo que haces? Estás orgulloso de lo que Dios está haciendo a través de ti, pero también estás orgulloso de lo que Dios también está haciendo en mi hermano, en las otras personas. Porque si no dices, ay, no, ese hermano, ¿fuiste a dónde? Ay, yo creo que yo lo hubiera podido hacer mejor que tú. O sea, ¿para qué lo haces? Entonces ahí es donde empezamos a reconocer si es un buen orgullo o no. Y Pablo se siente orgulloso de lo que está pasando porque sabe, su actitud es diferente. Sabe que simplemente es un instrumento de Dios y sabe que todo lo que está pasando en su vida y a través de su vida es por la obra de Cristo en él. Cuando una persona, mis amados, deja de pensar en lo que puede hacer y comienza a pensar en lo que Dios puede hacer a través de él o a través de ella, es cuando Dios empieza a usar a esa persona. Y el versículo 18 nos recuerda que el resultado que se logra mediante el proclamar el evangelio, compartir el evangelio con otros, es la obediencia. Ahora, ¿la obediencia a qué? Dice la obediencia a los gentiles. ¿Obedientes a qué? Bueno, cuando estudiamos esta palabra, esta palabra obediencia es un sinónimo en este caso, aquí en Romanos, de venir a Cristo, de obedecer el evangelio, de rendir sus vidas al evangelio o a Cristo. El evangelio, mis amados, no solo llama a los hombres a la fe en Cristo para reconocer a Cristo como su Salvador, pero el evangelio debe llevar a las personas también a la obediencia a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿Lo ve? Que muchas veces, y esto ya lo hemos explicado en algunas ocasiones, muchas veces venimos al evangelio solamente tratando de que Cristo sea mi Salvador. ¿Sí? Nos encanta esa parte, nos encanta. Nos encanta que Cristo sea el Salvador de mi vida, que me salve de mis problemas, que me salve de mi situación financiera, que me salve de mi enfermedad, que me salve, que me dé. Pero la obediencia al evangelio tiene dos partes. Hacemos a Cristo nuestro Salvador de nuestras vidas para perdón de nuestros pecados, pero también hay una obediencia de hacerle a Cristo el Señor de nuestras vidas. ¿Lo ve? Entonces es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Le amamos porque nos ha salvado y las bondades que recibimos de Él, las riquezas, dice Pablo, las riquezas que recibimos de Él espirituales, como el perdón de nuestros pecados, pero también hay una obediencia de vivir la vida que Él desea que vivamos. ¿Lo ve? Entonces está esas dos partes en cuanto, y Pablo habla de esto. Entonces cuando dice de obediencia, es la obediencia de venir a Cristo, pero de venir a Cristo y reconocerle como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Entonces Pablo reconoce que todo el crédito, todo el logro de compartir el evangelio no es por él, es por Cristo. Y entonces él se involucra más porque Dios es el que obra y está obrando. Y Dios quiere de igual manera utilizarnos a nosotros, a ti y a mí, aquellos que somos seguidores de Cristo, como un instrumento. Que la palabra del Señor, que es viva y poderosa, pueda
pueda ir a través de nosotros, que la palabra que podamos compartirle a alguien más, si le compartimos la palabra de Dios va a hacer lo que la palabra de Dios va a hacer. No va a regresar vacía al Señor, sino es como una arma cortante, una espada que dice Hebreos 4, que es más cortante que cualquier espada, que es más poderosa que cualquier espada, que llega hasta lo más profundo y puede cambiar el corazón de una persona. Ahora, si simplemente compartimos palabras positivas, un positivismo, no te preocupes, todo va a estar bien, eso realmente no va a hacer un impacto en las personas, mis amados. Entonces comencemos a compartir con otros lo que Dios nos ha dado en cuanto a las Escrituras y miremos frente a nuestros ojos lo que Dios puede hacer a través de eso. En el versículo 19, Pablo anuncia o dice de que empezamos a ver las cosas que Pablo está haciendo cuando él presenta el evangelio con poder. Y Dios le permite a Pablo hacer señales, prodigios. Él empieza a hablar de estas cosas, milagros, y que todos estos milagros y prodigios que vemos en la palabra de Dios fueron señales que Dios usó para confirmar el mensaje que estos hombres llamados apóstoles estaban llevando, y Cristo les dio el poder, Dios les dio el poder para hacer milagros, prodigios, para confirmar este mensaje. Ese poder que viene a través del Espíritu Santo, mis amados, hace la conexión o hacía la conexión de esos milagros, el mensaje, para que entonces aquellos que vendrían a conocer el evangelio fueran convertidos, mis amados. Todo esto fue logrado, todo esto fue alcanzado, no nuevamente, no por lo que Pablo, por sus palabras, etcétera, etcétera, por simplemente el conocimiento de Pablo, sino todo esto fue alcanzado a través de la obra del Espíritu Santo, para alabanza de la gloria del Señor, mis amados. Todo esto venía por la gracia de Dios como la fuente. Todo esto era con la motivación y la meta de llevar las personas a Cristo Jesús, y por supuesto usando el poder y la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el que hace la obra en las personas, el que convence de pecado, mis amados. Nosotros no podemos convencer a las personas, ni podemos cambiar a las personas, cambiar el corazón de las personas, no podemos cambiar la manera en que las personas piensan. Solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartir acerca de la verdad y la bondad de Dios, mis amados, y lo demás se lo dejamos, el resto se lo dejamos al Señor. El milagro más grande que puede suceder es mirar la vida de las personas transformadas. El milagro más grande que nosotros podemos ver es mirar el matrimonio restaurado. El matrimonio que estaba a punto de quebrarse siendo restaurado. El milagro que nosotros podamos ver ahora, mis amados, es ver la vida de una persona que estaba yéndose hacia una perdición y ahora está al servicio del Señor. Esos son los milagros más grandes que podemos hacer, que podemos ver. Hay un hombre en las Escrituras que quizás usted lo ha escuchado. Él se llamaba Juan, era el hombre que bautizaba, entonces le llamaban Juan el Bautista. Entonces Juan era un hombre que no hizo milagros. Cuando usted registra la vida de Juan, Juan no hizo milagros, Juan no hizo prodigios, Juan no abrió el río Jordán, Juan no hizo nada de eso. Juan simplemente predicaba y bautizaba a la gente para arrepentimiento y para que conocieran y que las personas vinieran a conocer el reino de Dios. Eso es lo que Juan hacía. Era un hombre simple, inclusive en la manera de vestir o en su manera de comer, inclusive. Yo no sé si podría comer lo que él comía, pero pues él era un hombre simple, tan simple, y lo único su pasión era presentar el evangelio. No hizo grandes hazañas. Terminó en la cárcel y a una señora se le ocurrió que en su cumpleaños le cortaran la cabeza, y así murió el pobre. No hizo nada grande. No hizo nada grande. Y eso me hacía decir, ya cállese pastor, ya nos tenemos que ir. Nos está esperando el lunch, tengo una reservación en el restaurante. Ya voy a terminar. Juan no hizo nada grande, mis hermanos. Juan no hizo nada, grandes prodigios ni grandes señales. Pero véalo, escuche lo que Jesús dijo de él. Jesús dijo de Juan, aquel hombre que no hizo ningún gran prodigio, señal.
Dice que no había habido nadie, ni habrá nadie. Estas son las palabras de Jesús. Como Juan. Jesús dice, no ha habido nadie, ni va a haber nadie como Juan. ¿Qué hacía Juan? Preparar el camino del Señor. Es todo lo que hacía. Y tú y yo somos llamados no a hacer grandes prodigios y señalar, ¿qué vamos a hacer? Movamos la iglesia. No, no. Somos llamados a preparar el camino del Señor. Ve y predícale a tu vecino. Ve y compártele las buenas de salvación a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, y permite que Dios haga lo demás. Tú simplemente preparas el camino, proclamas la bondad del Señor, proclamas al Señor como Juan lo hizo, y permite entonces que en verdad el verdadero Señor Cristo venga y obre en la vida de las personas. Y vas a ver con tus propios ojos que Él es el que puede transformar la vida de las personas. Esta iglesia va a ser transformada, cambiada, llenada cuando tú y yo podamos comenzar a hacer como Juan nuestro trabajo, mis amados. Igual que Juan, tú y yo vivamos avanzando la misión. Juan solo vino a preparar el camino del Señor, y ese es nuestro llamado, mis amados. Pablo dice que en todo tiempo él predicó toda la plenitud del evangelio. Me encanta esa parte, porque aquí somos una iglesia que nos gusta eso. No queremos predicar una parte del evangelio, o una parte por conveniencia, o una parte solamente para ver qué nos conviene, o manipular la palabra de Dios. No, mis amados, aquí vamos a predicar la plenitud del evangelio, la plenitud de la completa palabra, de la verdad de la palabra de Dios, no a nuestra manera, no a nuestra conveniencia. Me encanta, yo creo que ya se los he dicho, pero mis amados, nosotros tenemos un equipo de enseñanza aquí en la iglesia. 8 pastores, incluyendo el pastor Samuel, ahí está el pastor Samuel. 8 pastores nos juntamos semana tras semana para ir a través de las escrituras. Aquí no es algo que el pastor Carlos se va a parar y simplemente decir, a ver, ¿qué se me ocurrió ayer? No, mis amados. Hay todo un equipo preparando estos sermones, escudriñando la palabra, qué es lo que quiere decir la palabra del Señor, para entonces presentárselos a ustedes, mis amados. Así es como trabajamos aquí, no por conveniencia, no para manipular a las personas, no solo por darles una buena experiencia, sino en la plenitud de la palabra de Dios. Queremos que ustedes tengan el conocimiento para que entonces también crezca, para que ustedes siendo llenos de bondad y llenos de conocimiento, puedan entonces ir y presentar el evangelio a alguien más, mis amados. Ese es nuestro llamado como iglesia, mis amados. Mi trabajo es prepararle a usted los santos para la obra del Señor. ¿Lo ve? Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y para terminar, mis amados, vivamos para cumplir la misión. Vivamos para cumplir la misión. Pablo dice, de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, vea esto, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Wow. Mis amados, la referencia en cuanto a los lugares que Pablo estuvo predicando, él llevó el evangelio. Cuando él está, como vamos a ver en el último capítulo, porque ya lo estudiamos, él dice, voy a ir para España, dice. Voy a viajar a España a predicar el evangelio allá, a plantar iglesias a España. Dice, voy a pasar por Roma para visitarlos, les dice ellos. Bueno, lamentablemente ese viaje nunca sucedió. Él nunca pudo llegar a España. Sí llegó a Roma, pero llegó de la manera que él no pensaba, porque ya llegó como un prisionero a Roma y ahí murió, por supuesto. Pero Pablo tiene una pasión por expandir el evangelio, mis amados. Tiene una ambición santa de expandir, de llegar a lugares donde el evangelio aún no ha llegado. El compromiso que tenía Pablo con el ministerio estuvo enmarcado como una prioridad, mis amados. Se esforzó en llegar a lugares
donde Cristo no había sido predicado. Hace 20 años, mi esposa y yo, Dios nos llamó a comenzar iglesias, y hoy se lo compartía a unas hermanas. Dicen, no, hermano, ¿por qué? Pero es una realidad. Nosotros, cuando Dios nos llamó, nosotros no sabíamos cuál era nuestro ministerio en sí. Después de 20 años reconocemos que nuestro ministerio ha sido levantar iglesias hispanas fuertes que crezcan, y después Dios nos dice, ok, es tiempo de salir, váyanse a otro lugar a hacer lo mismo. Y lo hemos estado haciendo por 20 años. Usualmente hemos quedado como entre 5 a 7 años en una iglesia, y después ya Dios nos manda a comenzar otra. Ya tenemos 5 aquí en Crossroads. No se crean, Dios no nos ha dicho nada, Dios no nos ha dicho nada. Pero hemos entendido, Daniel que yo, que ese es nuestro llamado. Y cada vez que lo hacemos, siempre le decimos a Dios, llévanos a un lugar donde no hay nada. No queremos ir a agarrar una iglesia que ya existe. Llévanos a comenzar iglesia, Señor, donde todavía el lugar no hay una iglesia hispana fuerte, donde se predique tu palabra y que la comunidad sea impactada. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra pasión, ese es el llamado que nosotros tenemos. Pero ojalá que este llamado también esté en usted. Que usted no diga, bueno, me voy a juntar con puros cristianos y vamos a formar el grupo D y nos vamos a la carnita asada. No, mis amados, espero que tu grupo D, espero que tu grupo de vida, espero que tus reuniones en tu casa estés invitando a personas que no conocen de Cristo. Espero que cuando salgas de aquí no te vayas al lunch simplemente con el hermano de la iglesia. Vete al lunch con la persona que no conoce a Cristo. Invítale al lunch, invítale un café. Vete a los lugares. Cuando digo lugares estoy hablando de personas donde Cristo no ha sido predicado, mis amados, y que seas tú la persona que Dios use. Pablo iba a lugares, Pablo extendió todo lo que ahora conocemos como la parte oeste, abajo de Turquía, el norte de Grecia. Todo eso fue, Pablo viajó todo eso plantando iglesias, llevándole el evangelio. Y él decía, ahora ¿dónde voy? Yo no quiero ir donde ya Cristo ha sido predicado, yo quiero ir donde Cristo no ha sido predicado. Mis amados hermanos, que ese sea nuestro sentir, nuestra pasión. Terminemos la misión como cristianos, vayamos a donde Cristo no ha sido predicado. Tú conoces a esas personas, tú quizás dices, bueno, yo no sé si él ha escuchado, pues háblales si no ha escuchado, y si ha escuchado, pues háblales otra vez, recuérdales acerca de esto. Tengamos el mismo compromiso que tuvo Pablo, mis amados, y ojalá que solamente no estemos juntándonos con cristianos. Ese mismo compromiso debe de mirarse en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un mensaje para compartir. No lo guardemos solamente para nosotros mismos, mis amados. Es hora de compartirlo. Busquemos las oportunidades de compartir a otra persona lo que Dios ha hecho con nosotros. Avancemos, mis amados, con fe, inspirados por la enseñanza de Pablo, inspirados por lo que Cristo ha hecho en nuestras propias vidas, motivados para que otros también un día estemos juntos delante de nuestro Creador, mis amados. A aquellos, termina Pablo, a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Debería ser también para nosotros nuestra inspiración, mis amados, y la confirmación para proclamar el evangelio a aquellos que no lo han oído. Las personas que no han tenido noticias de Cristo, mis amados, que no han oído el evangelio, se encuentran en todas partes. En todas partes, en muchos países, en muchas ciudades, pero también están en tu vecindario, están en tu trabajo, están en donde tú haces tus compras. Y cada uno de nosotros somos un evangelista, somos un ministro delante de Dios. Cada uno de nosotros somos testigos de lo que Dios puede hacer en las vidas. Por lo tanto, espero que sea nuestro deseo y nuestra oración que cada uno de nosotros podamos estar avanzando el reino de Cristo, preparándonos para esa misión, y que cada uno de nosotros también estemos para terminar esa misión. Aquí en Crossroads, mis amados, nosotros existimos para alcanzar, y creo que lo tenemos ahí,
para alcanzar y desarrollar discípulos de Cristo, multigeneracionales y multiétnicos, que hagan tres cosas. Pero déjenme explicarles, esta es la misión de nuestra iglesia, por si usted no la sabía. Ahora ya la sabe, espero que se la aprenda de memoria y diga, ¿quiénes? Cuando le diga, bueno, dime acerca de tu iglesia, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué existe Crossroads? Bueno, Crossroads existe para alcanzar. Alcanzar tiene que ver con ir allá afuera. No están aquí todavía. Vamos a ir a alcanzarlos, vamos a compartirles, vamos a traerlos para Cristo y también para desarrollarlos. Una vez que están aquí, no los vamos a dejar igual. No, Dios no quiere eso. Queremos que ellos sean desarrollados, equipados, crezcan en conocimiento, crezcan en sabiduría, sus vidas sean transformadas, que el evangelio sea palpable en ellos. Así los desarrollamos aquí en Crossroads. ¿Para qué? Para que sean buenos miembros de Crossroads. No, para que sean discípulos de Cristo, que se parezcan a Cristo, que hagan la obra de Cristo. ¿Y qué tipo de personas queremos? Multigeneracionales, tanto niños, jóvenes, adultos y adultos de adultos, ¿sí me van a entender? Mis amados, yo les he dicho esto, si usted va al área de niños, nuestros niños no están ahí nomás, los están entreteniendo con un juguetito. No, allá también los están enseñando las verdades de la palabra de Dios en su contexto, por supuesto como niños, pero ellos aprenden. Pregúnteles como papá, si usted tiene niños, ¿qué aprendiste, mi hijo? Y va a ver cómo su hijo le está diciendo grandes verdades de la palabra del Señor, porque como iglesia queremos eso, que nuestros hijos también aprendan. Los jóvenes están ahorita, si usted es papá de joven, quizás le llegó un correo electrónico, nuestros jóvenes están viendo cosas de lo que ellos están viviendo en la sociedad en que viven. Están viendo temas como la homosexualidad, el LGBTQ, todas esas cosas. Nuestros jóvenes lo están viendo, pero lo están viendo desde un lente y una perspectiva bíblica, mis amados, para que entonces sus mentes no puedan ser engañadas allá afuera. Los estamos preparando, desarrollándolos para que sean discípulos de Cristo, multigeneracionales y también multiétnicos. Solamente aquí en esta congregación tenemos alrededor de 16 naciones latinoamericanas. Y si usted va al otro lado, tenemos en otro idioma también están servicios. Y también allá hay personas de diferentes naciones. Inclusive me encanta porque empezamos a ver familias africanas que vienen vestidos con sus vestimentas africanas. ¡Qué glorioso! Porque esta es una representación del cielo aquí en la tierra. Juan dice que en Apocalipsis 6 y 7 dice que él vio una multitud de toda lengua y nación que cantaban y daban gloria al Señor. Mis amados, Crossroads queremos ser esa iglesia multiétnica que no importa si no hablas el idioma. Yo inclusive al pastor Pablo, que ellos hablan portugués, inclusive aquí también ustedes conocen a Frederico, él es de Angola, África, está con nosotros, él habla portugués. Yo ya les dije a ese grupo, hermanos, ¿por qué no abrimos un grupo en portugués? Esa es la visión de Crossroads, que las personas puedan alcanzar a otros para Cristo, multiétnicos. ¿Qué queremos que hagan? ¿Qué queremos que los discípulos de Cristo que vienen a Crossroads sepan hacer o crezcan en su vida? Primeramente, que sepan, que conozcan a Dios en su corazón, que estén apasionados por Dios, que su relación con Dios sea lo más principal. Por eso queremos que adoren a Dios apasionadamente. Adorar quiere decir conocer. Adorar tiene que ver con entrega, con pasión a Dios. Primero esta relación. Después también es importante para nosotros que desarrollemos entre nosotros amistades, relaciones genuinas. ¿De qué sirve que nomás vengamos a la iglesia y seamos solitarios por ahí? El evangelio no trabaja así, mis amados. Necesitamos comunidad. Y yo te necesito a ti, y tú te necesitas al hermano que está junto a ti. Nos necesitamos el uno al otro. Por eso Pablo habla lo que habla, para ayudarnos a crecer juntos. Juntos crecemos en el Señor. Por eso desarrollamos relaciones genuinas. Esto es muy difícil hacerlo simplemente en un domingo por la mañana. Por eso tenemos grupos pequeños para que usted pueda conectarse y conocer personas y entonces crear esas relaciones genuinas. Y para terminar, somos una iglesia también que no solamente estamos esperando sentados aquí a ver cuándo Cristo viene, sino que mientras esperamos que Cristo venga por nosotros, vivimos en misión, compartiendo el evangelio, llevando el evangelio a otros y yendo
inclusive a otros países. Alrededor de esta ciudad tenemos asociaciones con otras organizaciones y ministerios para que podamos impactar a nuestra ciudad. Si usted está interesado, hablemos, hermanos. Hay más y más, sobre todo ahora, más y más estamos abriendo más oportunidades de que podamos vivir en misión. Pero vivir en misión no es algo que vamos allá a Guatemala, nos estamos una semana y nos regresamos. Uy, ya fui misionero por una semana y ya. No, eso no es vivir en misión. Vivir en misión es que donde quiera que estés, ahí en tu trabajo, es más, tu misión comienza en tu casa. Cuando salgas de aquí, cuando te metas a tu carro y tú salgas de nuestro edificio, estás entrando en tu campo misionero. Vivir en misión es poder desplegar a Cristo, compartir el evangelio donde quiera que estemos, ayudar al prójimo donde quiera que estemos. Cuando veas una necesidad, entonces muestra a Cristo, dales a aquellas personas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es vivir en misión, y queremos que los que son parte de Crossroads vivan de esa manera. Póngase.